El Barça se divierte a costa de un muy débil Young Boys en una noche marcada por el regreso 5 meses después de Frenkie de Jong. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada número 2 disputado en Montjuic. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona acaba de sumar sus primeros puntos de la temporada en este nuevo formato de la Champions League, 3 ante un débil Young Boys al que le ha metido 5 goles y porque los azulgranas clarísimamente han bajado el ritmo, la intensidad y pues sus ganas de buscar la portería rival en un segundo tiempo en el que se han sucedido las buenas noticias, los debuts o las vueltas a esta competición por parte de jugadores, pues principalmente de Frenkie de Jong, que llevaban 5 meses sin jugar, en una noche muy buena para un Fútbol Club Barcelona, que es cierto que ha tenido un rival muy débil enfrente, pero que ha podido disfrutar, que ha podido sonreír y que sobre todo se lo ha podido hacer pasar muy bien a sus aficionados, a sus fans, y que además, pues ha sumado unos 3 puntos que eran absolutamente fundamentales después de no poder sumar nada frente al Mónaco, de esa primera derrota, ¿no? en la máxima competición, de lo que ha ocurrido también en los últimos días con esa lesión grave de Ter Stegen, con la derrota también en el partido previo frente a Osasuna. Hoy el Barça ha podido disfrutar en un encuentro en el que también, sobre todo hemos visto, ¿no? esas actuaciones brillantes para mí de un Pedri y de un Lamine Yamal que han dejado detalles del máximo nivel, pero que al final no han sido los jugadores que han marcado la diferencia en el resultado. Sí, ese papel lo ha tenido tanto Robert Lewandowski con 2 goles, un Rafinha que es el complemento perfecto, un Marc Casado que, pues no ha podido anotar ningún gol, pero que también ha estado en la gestación de la jugada, y un Íñigo Martínez que ha marcado su primer gol con la camiseta del Barça, en una victoria o en un partido en el que yo creo que lo fundamental es ver lo bien que ha entendido Hans-Dieter Flick los jugadores que tenía y cómo ha diseñado su plan, adaptándose perfectamente a las virtudes, a las características, al encaje entre unos y otros jugadores, dándole un papel protagonista a algunos de ellos, el caso de Pedri, el caso de Lamine Yamal, y siendo los complementos perfectos otros como por ejemplo Alejandro Balde, al que se ha entendido a la perfección desde el cuerpo técnico y al que no se le pide ser extremo, sino que se le pide ser un lateral que llegue arriba y no que esté arriba como ocurría la temporada pasada, con una línea defensiva muy adelantada que también yo creo que permite que veamos virtudes muy importantes de Íñigo Martínez y de Pau Cubarsí, esa posición de Marc Casado no siendo el pivote, sino también siendo un jugador que puede pues acercarse por momentos a más a la zona de la interlínea, de la media punta, para entenderse muy bien con un Pedri que es el verdadero organizador del equipo, con un Lamine Yamal perfectamente potenciado también por los movimientos de Koundé para doblarle, y de un Rafinha que pues siempre cree, siempre confía, siempre llega con una cantidad de desmarques brutales, y que hoy ha vuelto a tener premio marcando su 6º gol de la temporada, y una comparación inevitable con respecto a las anteriores, en las que en cada una de ellas había finalizado la campaña con 10 goles entre todas las competiciones. En esta estamos a 1 de octubre, estoy grabando este vídeo a 1 de octubre, y el brasileño ya lleva 6 tantos, ¿no? Por lo tanto, pues un Fútbol Club Barcelona que, más allá de hoy golear al Young Boys, lo cierto es que ha vuelto a demostrar cómo ha cambiado este equipo en tan solo unos meses después del trabajo de Hans-Dieter Flick, en un partido en el que una de las grandes noticias es el retorno de un Frenkie de Jong, que tiene que ser una pieza importante de un Barça que obviamente viene teniendo cada vez menos efectivos, que viene perdiendo jugadores absolutamente claves y de mucho nivel en su rotación, y que hoy la recuperación del neerlandés es para mí tan importante como la victoria, tan importante como los 3 puntos que ha sumado frente a un Young Boys que ha encajado ya 8 goles en los 2 encuentros de Champions que ha disputado, hoy 5 en Montjuic, el otro día en la primera jornada 3, jugando eso sí el conjunto suizo como local frente al Aston Villa de Unai Emery. Un Young Boys
que no ha sido competitivo, un Young Boys que ha encajado 3 goles a balón parado, un Young Boys que además se ha anotado un gol en propia puerta y que además de todo esto hay que unirle que en el minuto 8 ya iba perdiendo 1-0, bueno, pues sin ninguna capacidad no solo de llegar o acercarse a la portería de Iñaki Peña, sino principalmente de no ser, bueno, pues no ser incómodo para un Barça que se ha puesto muy rápido por delante y que además, como os digo, bueno, pues ha tenido esa facilidad en las acciones a balón parado, anotándole 3 goles a un conjunto suizo que tiene la pinta de que va a sumar poquitos puntos, muy poquitos puntos en esta fase de liga de la Champions League 24-25. En un encuentro en el que, como os digo, quiero repasar brevemente lo que ha ocurrido. Yo creo que lo más importante esta reflexión inicial, sobre todo para entender, ¿no? Por qué estamos viendo a este tan buen Barça, por cómo Hans-Dieter Flick ha encajado todas las piezas y parece haberlas potenciado, absolutamente todas, y también por los hombres en los que él ha depositado la confianza. Y hoy, por ejemplo, Íñigo Martínez, bueno, pues no solo lo de hoy, ¿no? Pero hoy yo creo que es también la guinda del pastel de cómo viene respondiendo el central vasco, al que Flick le dio la responsabilidad, le dio la confianza desde el inicio, porque si recordáis, bueno, en ese primer partido de Liga, Flick apretó para que Íñigo Martínez estuviese inscrito y fuese de la partida, ¿no? Y ese partido seguramente no fue brillante para él en el aspecto defensivo, pero sigue o ha seguido dándole muchísima confianza y él viene respondiendo en un encuentro, como os digo, en el que el minuto 8 el Barça ya mandaba, en el que Robert Lewandowski ya había marcado su primer gol esta temporada en Champions League, teniendo un promedio brutal el delantero polaco, 8 tantos ya entre todas las competiciones en esta 24-25, en una acción que nace no de esas sociedades por dentro de un Barça que ha podido también, bueno, pues jugar entre líneas con cierta facilidad frente al 4-5-1 que planteaba hoy el Young Boys, con un Fútbol Club Barcelona que ha salido, bueno, pues con toda en la alineación después de las tan comentadas y debatidas rotaciones de Hans-Dieter Flick en el Sadar frente a Osasuna. Hoy el Barça ha salido con todo, con ese, bueno, pues con esa especie de 4-3-3, falso 4-3-3, como siempre, con Valde ocupando el carril y con Ferran Torres metiéndose hacia adentro, con Pedri siendo el organizador claramente del equipo azulgrana, y con ese primer tanto, ¿no? Con la combinación entre Casador, Rafinha, Ferran Torres y el desmarque perfecto del brasileño para el pase de un Lamine Yamal, que en la primera parte junto a Pedri protagonizado o ha sido el jugador que nos ha deslumbrado más con sus regates, con sus movimientos y con sus engaños, ¿no? Frente no solo al lateral izquierdo del Young Boys, sino también frente al extremo que le ayudaba una y otra vez, en un encuentro que a partir, es cierto, de ese tanto inicial en el minuto 8 ha caído un poquito en cuanto a capacidad del Barça de generar ocasiones importantes, bastantes centros laterales, pero poco remate frente a la portería del guardameta suizo, hasta que ha llegado, bueno, ese primer tanto en una acción a balón parado, en un saque rápido en el que Rafinha combinaba con Lamine, para adentro con Pedri, la maniobra maravillosa del canario y el rechace que, bueno, pues que permitía al brasileño marcar un nuevo gol en una temporada que está siendo brillante, muy muy brillante, no solo cara a puerta para él, sino también en la aportación del juego para el capitán, uno de los capitanes de un Fútbol Club Barcelona, que 2 minutos después ha visto como Íñigo Martínez marcaba su primer tanto con la camiseta del Barça, un Barça que se iba con el 3-0 al descanso, partido totalmente resuelto y con muy buenas noticias, teniendo en cuenta lo apretado del calendario y lo justo que va en cuanto a rotación ahora mismo el equipo de Hans-Dieter Flick, pudiendo tener muchos minutos para gestionar. El 4-0 en el inicio de la segunda mitad, minuto 50, también a balón parado de córner, el toque en el segundo palo de Íñigo Martínez, y para remacharlo llegando desde atrás de Lewandowski, sumando el polaco un nuevo doblete, y para terminar ese 5-0 que ha terminado dándole una victoria muy cómodo a un Fútbol Club Barcelona que suma sus primeros 3 puntos, que ha visto como Ansu Fati también ha tenido minutos, que ha visto como Cuenca, el chaval de la cantera en el central, también ha tenido minutos, aunque bueno, le hemos visto con dificultades, como es lógico, y en el que esa segunda gran noticia después de los 3 puntos es el retorno, la vuelta de un Frenkie de Jong que está llamado a ser muy 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 importante
esta temporada jugando en esa posición por delante de la línea defensiva, en el nuevo rol que le da Flick a su pivote, ¿no? Con un rol diferente, muy diferente al que le han dado a esa posición los últimos entrenadores que han ocupado el banquillo del FC Barcelona. Veremos lo que ocurre, pero el Barça suma una primera victoria en esta nueva Champions League 24-25 y se divierte a costa de un muy débil Young Boys. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.